¿Estáis preparados y preparadas? Pues vamos allá. En 3, 2, 1. Bienvenidos y bienvenidas al podcast El Derecho y el Revés, la ley como nunca antes te la han contado, locutado por Daniela y John, donde vamos a abordar las últimas novedades legislativas que os van a ayudar con el estudio de vuestras asignaturas. Vamos a por ello. Hola, bienvenidos a todos y a todas al podcast El Derecho y el Revés, la ley como nunca antes te la habían contado. En el episodio de hoy tenemos con nosotros a la profesora Silvia Tamayo y a la profesora Laura Fernández Echegaray. Bienvenidas. Hola, ¿qué tal? Hola. Hoy vamos a hablar de un tema fundamental en el derecho civil, la cláusula penal o pena convencional y los contratos de arras. Si alguna vez te has preguntado cómo los acreedores pueden asegurarse de que los deudores cumplan con sus compromisos, este episodio es para ti. Hablaremos de las diferentes formas en que un deudor puede garantizar sus obligaciones y cómo las partes involucradas en un contrato pueden protegerse en caso de incumplimiento. Yendo directamente al grano, puesto que la relación de responsabilidad del deudor ya la vimos en nuestro episodio anterior de la fianza, pues vamos a empezar a hablar sobre las cláusulas penales. Silvia, ¿nos puedes decir qué es esto de las cláusulas penales? La cláusula penal se trata de un mecanismo consistente en una garantía personal que se incluye en forma de pacto en los contratos para anticipar las consecuencias de un posible incumplimiento. Podemos así hablar de un pacto que las partes que celebran un negocio jurídico incorporan a este y en cuya virtud una de ellas o ambas recíprocamente se obligan a pagar una suma de dinero a la contraparte en caso de que se incumplan sus obligaciones principales o bien se cumplan defectuosa o tardíamente. Deriva por consiguiente de la autonomía privada de la voluntad de las partes y su regulación se encuentra en los artículos 1152 a 1155 del Código Civil. Muy bien, ¿y cuáles serían las características de estas cláusulas penales de las que nos vienes hablando? Bueno, en primer lugar hay que decir que se considera una obligación accesoria a la principal. Así, la nulidad de la cláusula penal no llevará aparejada la nulidad de la obligación principal, mientras que la nulidad de la obligación principal necesariamente produce la nulidad de la cláusula penal. En términos simples, se establece una penalización que sustituye a la indemnización general de daños y perjuicios, según el artículo 1152 del Código Civil. Si alguna de las partes incumple su obligación, la cláusula penal establece un importe fijo que se debe pagar sin necesidad de probar los daños reales causados ni la extensión de la indemnización. Y ello a diferencia de lo que ocurre con la indemnización general del artículo 1101 del Código Civil, para la que hay que acreditar el daño y justificar la cuantía que se solicita. Pues muy bien, una vez que hemos visto el concepto y las características, ¿nos podrías concretar ya así para qué sirven concretamente estas cláusulas de las que nos vienes hablando? Bueno, la cláusula penal facilita enormemente la reclamación judicial y la satisfacción del acreedor. Como regla general, la cláusula penal viene a sustituir a la indemnización general del artículo 1101, si bien deja abierta también la posibilidad de que ambas se acumulen y se exijan al mismo tiempo. Para ello, las partes han tenido que pactarlo expresamente. Y si no se contempló la acumulación, el acreedor podrá exigir la cláusula penal o el cumplimiento de la obligación principal o exigir el cumplimiento de la obligación y de forma subsidiaria, para el caso de que el cumplimiento forzoso ya no sea posible, el pago de la cláusula. Perfecto. Y entonces, ¿cuáles serían las funciones que tiene la cláusula penal? Porque tengo entendido que son 3, ¿no? Efectivamente, en este sentido podemos hablar de 3 funciones de la cláusula penal. En primer lugar, puede cumplir una función sustitutiva de la indemnización. En este caso, el pago de la cláusula penal sustituye la indemnización por daños y perjuicios de la que antes hablábamos. Esto lo que facilita es la reclamación del acreedor, ya que no necesita probar la cantidad exacta de los daños. De otro lado, esta cláusula penal también tiene un fin coercitivo, es decir, busca presionar a las partes para que cumplan con lo pactado, ya que el incumplimiento puede acarrear una sanción económica. Y finalmente, las partes tienen también libertad para pactar los importes de la cláusula penal y los supuestos en los que puede exigirse. Sin embargo, si la cláusula es abusiva o desproporcionada, el juez puede modificarla. Hablando de modificarla, entonces, ¿estas cláusulas son inamovibles o permiten alguna modulación dependiendo de esa situación concreta?
No, como te decía, el artículo 1154 del Código Civil establece que los jueces pueden moderar estas cláusulas penales si las consideran desproporcionadas, especialmente cuando el deudor haya cumplido parcialmente con su obligación. Sin embargo, la modificación de la cláusula penal eso no significa que pueda suprimirse por completo, sino que se tiene que adaptar a la situación real del incumplimiento. Y a ver, hemos visto que sí, que bueno, que lo puede moderar el juez, pero ¿las partes también pueden hacer algo? Bueno, las partes pueden fijar el importe, por supuesto, de la cláusula penal y asimismo los supuestos en los que se puede exigir, si se exige en un caso de incumplimiento total, en un caso de incumplimiento defectuoso, en casos de retrasos, etc. No obstante, sí que aquí quiero hacer una matización y es en aquellos supuestos en los cuales es aplicable la normativa de consumidores y usuarios, porque en estos casos la cláusula penal, si hubiera sido negociada de una manera individual por una de las partes, puede ser declarada abusiva y tenerse por no puesta si fuera desproporcionada respecto a los daños y perjuicios efectivamente producidos por ese incumplimiento. Y en esta libertad que tienen las partes, ¿es una libertad absoluta o tienen algún límite a la hora de establecer la cláusula penal? Bueno, en este sentido, lógicamente, el principio de buena fe y el abuso del derecho van a impedir que se pacten cláusulas penales excesivas. Por lo tanto, es importante que la cláusula sea proporcional a los daños causados y, si no lo es, podrá ser declarada nula. Muy bien, pues muchas gracias Silvia por esta estupenda visión de las cláusulas penales. Ahora, como dijimos que íbamos a hablar también de otras garantías, es el turno de Laura, que nos iba a hablar de las arras. ¿Qué nos puedes decir de las arras? Bueno, pues buenos días a los dos, y en cuanto a esta pregunta que me dices un poco general de las arras, la verdad es que es una figura muy importante porque se utiliza muchísimo. Los contratos de arras están a la orden del día y sobre todo en los contratos de compraventa y más compraventa de inmuebles. Las arras en realidad son un mecanismo de garantía que, como digo, son muy comunes a la hora de celebrar un contrato. Y en realidad se refiere a dar una señal económica, un anticipo económico que una parte le da a la otra, bueno, pues bien, como digo, pues como un adelanto o bien también como una garantía del cumplimiento. ¿Y solo hay un tipo de arras o existen diferentes tipos de arras? Porque yo quiero recordar que había por lo menos 3 tipos. Sí. A ver, en realidad los tipos de arras los podemos identificar dependiendo del valor que las partes quieran darle a ese anticipo, a esa señal económica que dan, bueno, pues con anticipación a realizar, por ejemplo, en el caso que estábamos viendo, ese contrato de compraventa. Con carácter general podemos hablar de las arras confirmatorias, es decir, una parte le entrega a la otra un dinero, se hace ese contrato previo de arras y simplemente tiene, bueno, pues el concepto de anticipo o bueno, se puede entender como una señal que confirma la existencia de ese contrato. ¿Que las partes cumplen finalmente con la intención que tenían? Pues en este caso el contrato de compraventa de inmueble, yo te doy el dinero, tú me das la vivienda. Bueno, pues el dinero entregado como señal anticipada, pues se imputa al precio final. Si alguna de las partes incumple, lo importante es que esa cantidad no va a impedir exigir el cumplimiento forzoso, es decir, la celebración del contrato. Yo quiero esa casa y quiero seguir celebrándolo a pesar de ese anticipo. En realidad, en este caso de arras confirmatorias se pueden entender como una señal de seriedad, de confianza, de prueba del negocio. Es importante indicar también que, bueno, si vamos al Código Civil no las vamos a encontrar como tal, sino que son, bueno, pues una derivación absoluta de la autonomía privada del 1255 del Código Civil, a diferencia, por ejemplo, del Código Civil catalán, donde sí lo podemos encontrar. Lo importante de estas arras confirmatorias es lo que te estoy diciendo, anticipo o señal que confirma el negocio, que da seriedad, pero muy importante, el que incumple no se puede librar de tener que seguir cumpliendo el contrato, a diferencia de lo que vamos a ver con otro concepto de arras que te explico a continuación. Entonces, hasta aquí lo que nos podías contar sobre las arras confirmatorias, ¿no? Efectivamente. Bueno, ¿y cuál sería el siguiente tipo de arras del que nos vas a hablar? A ver, otro tipo de arras, que en realidad, como te vengo diciendo, es qué concepto le damos a esa señal, a ese anticipo de dinero que hacen las partes a la hora de celebrar un contrato. En este caso le pueden dar una finalidad de castigo, una finalidad
penal para garantizar el cumplimiento del contrato, es decir, para presionar un poco de si no cumples, esto es lo que te puede ocurrir, ¿no? Y ya sabemos que lo que nos duele es el bolsillo. Pues lo que se hace es, pues entrego una cantidad de dinero en concepto de arras penales, y lo que implica es que el que las recibe en realidad se podría quedar con ellas, vamos a llamarlo como un adelanto de la posible indemnización por el incumplimiento. Si quien incumple es el que recibe las arras, lo que tendrá que hacer es devolverlas por duplicado. Una cosa que hay que insistir en este tipo de arras, al igual que en las confirmatorias, es que este adelanto de dinero, en este caso por caso de incumplimiento, esto es lo que te va a pasar si no incumples, me vas a tener que entregar esta cantidad de dinero, me lo voy a quedar o te lo tengo que devolver por duplicado, es que no permite desistir del contrato. Volvemos a insistir en que todavía puedo exigir en tribunales el cumplimiento de ese contrato a pesar de haber recibido ya una parte del dinero. Bien, entonces, si no he entendido mal, el contratante cumplidor se va a quedar con el dinero, pero ¿podrá seguir exigiendo el cumplimiento del contrato aparte de quedarse con el dinero? Efectivamente. Vale, entonces, si ambas partes cumplen, entiendo que será considerado el dinero entregado a cuenta del precio final que se estipuló en el contrato. Eso es. Luego, por último, también a mí me gusta insistir mucho en que la gente, cuando celebre un contrato de arras, tenga en cuenta estas de las que voy a hablar ahora, que son importantísimas y son muy, 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 muy útiles, sobre todo para cuando tienes intención de comprar un inmueble, pero todavía no sabes muy bien si vas a poder hacer frente a esa cantidad. A ver, estoy entre no quiero perder el piso y no quiero que el vendedor se lo venda a otro, pero en realidad yo todavía no estoy muy seguro, por ejemplo, si voy a conseguir la hipoteca. Eso sería un ejemplo muy claro. Estoy hablando de las arras penitenciales, que lo que te permiten en este caso, a diferencia de las arras confirmatorias o arras penales que tenían ese concepto de castigo, es que sí te permiten arrepentirte, te permiten desistir del contrato con el único compromiso de perder esa señal o anticipo que has dado a la otra parte. Entonces, se permite desistir sin que se pueda exigir después el cumplimiento del contrato. Efectivamente, imagínate que tú quieres comprar una casa, lo que te decía. Me encanta esta casa, no quiero perderla, me da pena que el vendedor, si no hago esta intención seria, se lo venda a otro, pero tengo todavía miedo de que el banco no me dé la hipoteca. Bueno, pues lo que voy a hacer es darte una cantidad, generalmente estas arras penitenciales son una cantidad económica más reducida que lo que son las confirmatorias o las penales. Por ejemplo, te doy 5.000 euros. Bueno, pues ya sé que mientras voy al banco a negociar la hipoteca, tú estás guardándome la posibilidad del piso. Ahora, ¿qué pasa? Que puede que no me lo den. Bueno, pues me arriesgo a perder esos 5.000 euros que te he entregado. ¿Me merece la pena reservar el piso de mis sueños esperando un poco a ver si me dan la hipoteca? Pues sí. Te entrego los 5.000 y sé que ese va a ser mi riesgo. ¿Por qué? Porque la importancia de estas arras penitenciales es que te permiten arrepentirte. Si yo no quiero seguir con ese contrato, no me van a poder ejecutar en el juzgado la acción de cumplimiento, etcétera, etcétera. O sea que son las únicas que permiten echarte atrás, como te digo, con el único riesgo de perder el dinero que has entregado. Que el que se echa atrás es la parte vendedora, que ha decidido que se lo va a vender a otra persona, pues tendrá que tener en cuenta que me echo atrás, puedo desistir, pero te tendré que entregar los 5.000 que me diste tú más otros 5.000 por duplicado. Entonces, este concepto es muy útil y es importante que en el contrato se refleje qué contenido se le da a esa señal económica anticipada que damos, a estas arras. ¿Y estas tampoco tienen regulación en el código? Sí, estas concretamente, a diferencia de las confirmatorias y las penales, que como digo no tienen regulación en el código, sino en el código catalán, en estas sí que están en el Código Civil y se regulan en el artículo 1454. Y a ver, si ninguna parte decide desistir, bueno, pues evidentemente el contrato se cumple en todos los términos y se entiende que la suma entregada se considera también a cuenta del precio descontándose. Vale, bueno, pues hemos visto que están las arras confirmatorias, las arras penales y las arras penitenciales, pero sí que es común encontrarnos a veces cuando vemos un contrato que directamente nos dice que hay que entregar una cantidad en concepto de arras. Cuando nos dice simplemente arras sin ese sufijo, ¿a qué tipo de arras de las que hemos visto se está refiriendo? Pues a ver, tenemos que tener cuidado, porque si no se especifica el concepto de esa cantidad de anticipo que estoy dando, esas arras, en concepto de si son confirmatorias, penales o penitenciales, se va a entender
sobre todo los tribunales, van a interpretar que se trata de arras confirmatorias. Con lo cual, de ahí mi insistencia en que a la hora de celebrar ese contrato de arras, dejemos expresamente claro a qué tipo de arras nos estamos refiriendo. Así no habrá problemas. Muy bien. Pues muchas gracias, Laura. Como conclusión, yo creo que se podría decir que las garantías son fundamentales para proteger tanto a acreedores como a deudores en el cumplimiento de sus obligaciones y que tanto las garantías reales como las personales como la fianza y las cláusulas penales y las arras son muy utilizadas en la práctica con este propósito. Llegados a este momento del episodio, simplemente quería agradeceros tanto a Silvia como a Laura haber participado en este episodio. Estoy convencido de que le ha resultado muy útiles a nuestros oyentes y sin más, aquí ya nos despedimos. Nos vemos en el siguiente episodio del Derecho y el Revés, la ley como nunca antes te la habían contado. Muchas gracias a todos y chao, chao. Chao, gracias. Adiós. Eso es todo, amigos.